conocerte. ¿Por qué una adoración y una alabanza se torna aburrida? ¿Sabe por qué es aburrida la adoración? Porque no le conocemos. Porque no sabemos por qué, ni a quién le estamos cantando, ni a quién le estamos adorando. Pero si usted le conociera, si usted entendiera que Jesús murió en la cruz y que solamente hay un ser en todo el universo y en todas las generaciones de la tierra que resucitó, que realmente resucitó, históricamente comprobado. Históricamente no se comprobó que Jesús murió, eso es historia, eso es normal, todos morimos, pero históricamente el Señor Jesucristo vivió, resucitó y ha sido exaltado, como cantamos hace un momento. Dice que fue exaltado, que la muerte venció, que se levantó de la tumba, que la muerte no tuvo poder sobre su vida, sino que fue exaltado hasta lo más alto, hasta lo sumo, por encima de todos los ángeles, potestades, ser creado sobre toda la creación, y que a Cristo se le dio dominio, poder y autoridad sobre todas las cosas, y Él es por los siglos de los siglos. Y el mismo Dios que estuvo allí con los discípulos es hoy el mismo, hoy y siempre. Y ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué usted no lo ve, no lo entiende? Porque a veces no lo vemos y no lo entendemos porque no lo conocemos. Porque hay Jesús, hay Dios, hay otros dioses, otras formas de creer, otras formas de vivir. Pero la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Por eso tuve que venir aquí a morir. Por eso tuve que venir aquí a dar mi vida por ti, porque tú no ibas a poder ser salvo por tu propia cuenta, ni por tus propias obras, ni por tus propias justicias. Necesitaba Cristo venir hasta este lugar y dar su vida a un santo por un pecador. Y la ira de Dios descendió sobre su Hijo Jesús. Esa ira que debió descender sobre mi vida a causa de mi pecado y sobre todo el mundo descendió sobre su Hijo, y Él cargó esa copa de la ira de Dios por amor a ustedes y por amor a mí. Y ahora, si nosotros conociéramos cuán grande es el amor de Jesús, yo puedo aquí adorarle, cantar, levantar mis manos y decir: te amo, Señor. Pero el Señor no hizo eso. El Señor derramó su sangre para demostrar su amor por ti. Fueron más que palabras, fue más que una canción. Él derramó su vida por ti. Busquemos a Jesús. Digámosle: Señor, yo quiero conocerte realmente. Porque déjeme decirle, si yo estoy mal y si mi esperanza es irme para el cielo, puede sentarse, mis hermanos. Mi esperanza es estar con el Señor. Pero si Dios no existiera y si yo me muriera y nada pasara, pues ahí quedó todo. Pero si yo me muero y hay una vida eterna, he ganado mucho. Así que yo le digo a usted, hoy es el día en que usted debe pensar, en que usted debe decir: le entrego o le confío mi vida al Señor. Entiendo cuando su palabra dice que el mundo pasará y sus deseos. Mire todo lo que usted ve, mírelo, mire la carpa, mire a las personas que están a su lado, mírelas, hermana, mírelas. Mire el cielo, mire todo, ¿cierto? Mire el piso. La Biblia dice que el mundo pasará y sus deseos. Todo pasará, nada de esto quedará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si su esperanza está aquí en esta tierra, mis hermanos, si su esperanza está en los logros terrenales, en todas las recompensas de esta tierra, en la plata, en mi familia, en lo que pueda tener y no tener, en lo que pueda hacer y no pueda hacer, estás en problemas. Desde ya te digo, estás en problemas. Pero el Señor te ama. Dios te ama, y dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda y que Él está esperando, dice Pedro, el apóstol Pedro, que Él es paciente, esperando a que todos procedan al arrepentimiento, esperando a que reconozcamos que no podemos solos, que sin Cristo nada somos, que no hay significado, sentido y propósito sin Jesús. Amén. Amén. Damos
gracias al Señor. Amén. Pero hoy no, esa no es la predicación. Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo por la palabra. Vamos a hablar hoy sobre bendiciendo a nuestros hijos. Esta era una palabra que no sé, el Señor, el Espíritu Santo guía todo. Amén. Y Él está aquí y quiere hablar a cada uno de nosotros. Bendito Jesús, quiero darte las gracias por tu palabra, Señor. Quiero darte las gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra es verdad, es veraz, es veraz. En ella no hay contradicción, no hay mentira, no hay engaño, no hay suposiciones ni especulaciones. Tu palabra es verdad. Y Señor Jesucristo, yo te pido que esta palabra tuya sea alumbrando nuestros corazones. Jeremías dijo que esa palabra fuera como fuego que consume, y yo oro que hoy sea como fuego que consume toda mentira de los corazones, como fuego que consume todo engaño que Satanás quiera poner en las mentes y en los corazones de los niños, de los jóvenes, de los hombres y de las mujeres. Pero Jeremías también dijo que tu palabra es como martillo que quebranta. Y oro porque hoy tu palabra se hace martillo quebrantando toda dureza de corazón. Sea quebrantando nuestro espíritu y nuestra alma para que tu palabra penetre como espada de doble filo hasta el tuétano, las coyunturas, los huesos, el alma y el espíritu en cada una de estas personas, incluyendo mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a hablar de bendiciendo a nuestros hijos. Es un mensaje corto pero sustancioso y muy importante. Gracias. Entonces, aquí vemos un librito y yo a muchos les he contado. Este librito, a mí me lo regalaron en mi encuentro con Dios. Se llama Bendiga a sus hijos diariamente. Nosotros hemos aprendido este principio con mi esposito y lo hemos llevado a cabo. Algunos hermanos se lo hemos compartido. La hermanita Daisy, que día Sara me decía, este libro lo leemos todas las noches con mi mamá, y me pareció tan bonito porque miren. Entonces, cuando Salomé era muy pequeña, nosotros bendecíamos a Salomé todos los días. Recién prácticamente ella nació, con unas bendiciones que encontramos en este libro. Bendiciones, sí, hechas por una mujer, pero todas basadas en las Escrituras. Abajo de cada bendición, por ejemplo, aquí los bendecimos con fe y con ojos que ven. Son 49 bendiciones. Y abajo de cada bendición están las Escrituras por las cuales está basada la bendición. ¿Sí? Entonces, nosotros hicimos este proceso con nuestra hija y lo volvimos a hacer cuando tuvo como 5 añitos, y ahorita estamos empezando nuevamente porque ella está en proceso de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Y nosotros quisiéramos compartirles la importancia de bendecir a nuestros hijos. No importa que sus hijos ya tengan 50, 60, 20, 30, 2, 15 años. Hoy tenemos la oportunidad y la autoridad de parte de Dios y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo de bendecir a nuestros hijos. Amén. Entonces este es un ejercicio y es un reto que nosotros con el cual queremos desafiar a la iglesia, que es como padres bendecir a nuestros hijos. Miren lo que dice Números capítulo 6. Números capítulo 6, donde allí encontramos la bendición sacerdotal. Números 6, 22 al 27. ¿Lo encontramos? Amén. Dice la palabra de Dios: Jehová habló ¿a quién? ¿Estamos ya todos en Números? Y ahí yo le doy espacio para que lo busque. Números 6, 22 al 27. Esto es muy importante. Miren lo que dice. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. ¿A quién le estaba hablando
Moisés, ¿cierto? Habló a Moisés diciendo, ¿habla a quién? A Aarón, ¿cierto? Gracias, Alex. ¿A quién habla? A Aarón. ¿Y a sus qué? Y a sus hijos. Entonces Moisés le dice, dígale a ellos que van a bendecir a los hijos de Israel, diciéndoles, ¿quiénes iban a bendecir a Israel? Aarón y sus hijos. ¿Por qué Aarón y sus hijos? Porque Aarón y sus hijos eran los sacerdotes. Porque Aarón y sus hijos eran las personas que habían recibido la autoridad de parte de Dios para bendecir a sus hijos. Y él dice, y dígales, versículos 24 al 27, lo vamos a leer todos, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, hasta ahí. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Los bendijeron las palabras que ellos les mandaron que dijeran. Y miren lo que dice Dios en el versículo 27, dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué hizo aquí el Señor? Aquí Dios, aquí Moisés y los sacerdotes bendijeron al pueblo de Israel. Pero ¿quién trajo la bendición? ¿Aarón o Dios? Dios. En el versículo dice, y yo, en el 27 dice, y yo los bendeciré. ¿Sí? Entonces, cuando usted proclama la bendición, es usted el que la dice, ¿cierto? Es diferente a que yo diga, Dios mío, bendice a mis hijos, ¿cierto? A que yo diga, yo los bendigo en el nombre de Jesús, ¿cierto? El Señor los bendice. ¿Y quién es el que los bendice? El Señor. Entonces, nosotros debemos tener presente que Dios nos da esa autoridad y esa bendición. La Biblia tiene miles de promesas de Dios, están en la palabra. Pero ¿cómo son las promesas de Dios? Las promesas de Dios son como cuando el pueblo de Egipto, el de Israel, estaba esclavo en Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto? Y Moisés fue y lo libertó y estuvieron en el desierto y tenían una promesa y era de ir hacia la tierra prometida. El Señor ya les había dado la tierra. La promesa estaba, ellos tenían que ir a poseerla. Ahora que tenemos que, pero ellos nunca activaron esa promesa, nunca activaron esa fe, se quedaron dando vueltas en el desierto. ¿La promesa estaba? Sí, la promesa está. Porque hay tantas promesas en la palabra y no son reales en mi vida. Porque no voy a tomarlas, porque no creo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos no creían. Ellos le tuvieron miedo a los gigantes, a las personas que vivían allá. No, ese pueblo es muy numeroso, muy grande, mucha gente, si vamos a esa tierra nos matan. Pero el Señor ya les había dicho que Él se las iba a entregar, pero ellos le creyeron más al diablo que a Dios. Entonces no fueron a conquistar la promesa. Una de las maneras de activar las promesas de Dios en nuestras vidas es declarándolas. Es profetizando su palabra sobre nuestras vidas y aún sobre nuestras generaciones. Así es como nosotros activamos las bendiciones de Dios. Entonces, mire lo que dice Primera de Pedro 3:9. Vamos a ir a Primera de Pedro, queda antecitos de Apocalipsis. Primera de Pedro 3:9 dice, ¿lo encontramos? Dice la palabra de Dios. Ahí se me fue. He aquí yo no, mentiras. Estoy en Apocalipsis. Primera de Pedro 3:9. Dice así, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que, mire lo que dice, sabiendo que fuisteis llamado, ¿para qué? Para que heredaseis bendición. ¿A qué somos llamados?
para que heredemos bendición, para bendecir. Usted y yo somos llamados para bendecir a nuestras generaciones. Dios, cuando creó el cielo, la tierra, al principio de la creación, dice la palabra de Dios, y los bendijo Dios. Y los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y señoread sobre las aves, sobre la creación, ¿cierto? Y los bendijo Dios. Su palabra hablada trajo bendición. Y así fue. Dios bendijo y así fue, ¿cierto? Entonces el Señor, la bendición, ¿por qué Dios bendice? ¿Porque sí? No, porque hay un pacto en el cual usted y yo entramos bajo un pacto. Antiguamente lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en Génesis, y les voy a explicar. Génesis capítulo 12, versículos 2 al 4. Entonces vuelva al principio de la Biblia. Génesis 12, versículo 2 al 4. Amén. Dice la palabra de Dios. Y haré de ti una nación grande. Aquí está hablando ¿a quién? A Abraham. Y Dios le está bendiciendo y le está diciendo unas palabras que tienen poder sobre la vida de Abraham. Y Dios le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham fue el primer hombre en recibir las bendiciones del pacto con Dios. Dios hace un pacto. ¿Se acuerda cuando aquí los hogares se casaron? Ustedes hicieron un pacto con Dios. Y cuando hicieron el pacto con Dios y se casaron en la iglesia, dijeron, es que yo quiero la bendición de Dios, ¿cierto? Algo así, ¿cierto? Cuando ustedes se casan, yo quiero que la bendición de Dios. Ahora, ustedes están en Cristo y dice que estamos bajo el pacto de la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Ahora dice el Padre que Él nos bendice. ¿Por qué nos bendice? La palabra de Dios dice que el Padre lo dio todo. Que si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Qué quiere el Padre? Bendecirnos, porque estamos en relación de pacto, porque ahora no solamente somos su pueblo como lo fue Abraham y como lo fueron los patriarcas, sino porque ahora somos sus hijos. Y si Dios quiso bendecir a su pueblo porque estaban en relación de pacto y bendijo al pueblo y no hijos porque era el pueblo de Dios, dice ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios, y los bendijo, ¿cuánto más a nosotros que ahora somos adoptados y somos hijos de Dios? Y el Señor quiere bendecir. Dígale al hermano que está a su lado, el Señor quiere bendecirlo. Amén, ¿cierto? Crea que el Señor quiere bendecir su vida. Entonces a veces como que lo vemos muy utópico. El mensaje de la bendición es algo muy utópico. Hoy en día muchas iglesias dan el mensaje de la prosperidad y todo es prosperidad y todo es bendición, ¿cierto? Y ya cuando lo llevamos a un extremo es distinto. Pero Dios quiere bendecir nuestras vidas. Él quiere bendecir a sus hijos. Y aquí lo hizo con Abraham. Y mire la bendición al final, la promesa que le hace aquí en Génesis a Abraham. En el versículo 3 le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham, una promesa que hasta este tiempo se cumple. Dice todas las familias de la tierra. Diga mi familia. Mi familia. ¿Cierto? Mi familia es bendecida por esa bendición. ¿Por qué tiene que ver Abraham conmigo? Usted se pregunta. ¿Pero qué tiene que ver Abraham conmigo? ¿Cierto? A veces usted se ha cantado la canción, mi padre Abraham tiene muchos hijos,
Muchos hijos tiene el padre Abraham, yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Sí, somos simiente de Abraham, ¿cierto? ¿Por qué somos simiente de Abraham? Génesis 22, 18. Génesis 22, 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vamos a mirar Hechos 3:25. Hechos 3:25. Hechos 3:25. ¿Lo encontraron? Dice la palabra de Dios: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le hizo una promesa a Abraham y Dios siempre cumplirá sus promesas. Ahora nosotros somos benditos porque somos simiente de Abraham. Ahora no solamente eso, somos hijos de Dios. La fuente de toda bendición, mis hermanos, viene de Dios el Padre y puede ser nuestra a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién es la fuente de toda bendición? Dios. Hay personas que quieren ir donde el pastor, donde el Padre, a que me bendiga. Sí, nosotros y los padres dan. Los papás, como papás de carne, mi papá, mi mamá, tienen la autoridad de bendecirnos. Los pastores tenemos la autoridad de bendecirnos, podemos bendecir. Pero ¿quién es la fuente de toda bendición? Dios. Dios es la fuente de toda bendición. Dios es el que bendice. Dice, por eso le dijo Dios a Moisés, le dijo: dile a Aarón, ve y bendíceme al pueblo de Israel, diles estas palabras. Entonces ellos les dicen: Dios Jehová, alce sobre ti tu rostro, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga en ti paz. Y al final Dios dice: y yo los bendeciré. Entonces, mis hermanos, como miembros de la familia de Dios, tenemos el derecho a las bendiciones de nuestro padre Abraham. Y como Abraham, nosotros también podemos pasar las bendiciones a nuestros hijos. Si usted lee las escrituras, Abraham bendijo a Isaac, le dijo que era como rocío del cielo. Si usted allá, no lo escribió ahorita, pero él proclama unas palabras proféticas sobre su hijo. Isaac sobre Jacob y Jacob sobre las 12 tribus de Israel. Y Jacob, cuando bendice a las 12 tribus antes de morir, su palabra profética se cumple, no solamente en Judá, no solamente en José, en todas las tribus, ¿cierto? En Zabulón, en Isaacar, no solamente en todos sus hijos, sino que esa palabra que él pronunció se cumplió en todas esas naciones, en todas las tribus, porque él simplemente la declaró con fe y con la autoridad que Dios le daba. Amén. Gálatas, vamos a mirar Gálatas 3. Versículos 13 y 14. Gálatas 3, 13 al 14. Amén. Dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3 del 13 al 14, ¿sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es importante entender, mis hermanos, que las promesas de Dios son nuestras. Amén. Claro que sí. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios son nuestras? Amén. Por medio del Señor Jesucristo. ¿Usted cree en su poder, en su supereminente poder?
Pablo oraba y Pablo decía, porque Señor, tú nos das mucho más de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en ti? Ahí vuelve el mismo punto con lo que comenzamos hoy. Si tú conocieras más a Jesús, podrías operar aún más en el poder del Espíritu Santo. Podrías entender, como decía Pablo, cuál es el supereminente poder de su gloria, de su gracia. Esa gracia divina que te hace apto y que te hace capaz de llevar a cabo el plan de Dios y de llevar a cabo su voluntad. Entonces ese mismo poder está en nosotros para bendecir a nuestros hijos. Pero si tú los bendices y no crees que Dios puede hacer algo grande en la vida de tus generaciones, pues no va a funcionar. Hay otra palabra, no me acuerdo cuál es el versículo, soy mala para memorizarme las citas, pero la Biblia dice que con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Es importante confesarlo? ¿Es importante decirlo? ¿Es importante proclamarlo? ¿Es importante hablar el lenguaje de Dios? Pero también es importante creerlo en el corazón. Creer. El enemigo muchas veces porque quiere apagar, dice que él manda dardos, ¿cierto? La palabra dice que nosotros debemos tomar el escudo de la fe. ¿Cuáles son los dardos del enemigo? Los dardos del enemigo, usted no es digno. Mire ayer lo que dijo y ella estaba bendiciendo a su hijo. ¿Usted cree que Dios le va a responder? ¿Cuál es el dardo del enemigo? Usted no es capaz. Usted viene de una familia arruinada, usted fue un pecador, usted hace esto y aquello, y hoy sí ya va a hablar palabras de bendición. Entonces usted como que las dice y como que en el corazón, así, yo no creo que eso ocurra. ¿Esos dardos de quién son? De Satanás. Y ahí es cuando nosotros tomamos el escudo de la fe, y sí nos ponemos a cuentas, y sí le decimos a Satanás, y le decimos, sí, usted tiene razón, pero soy hijo de Dios. Y vengo, y por eso es que busco de Dios, y por eso necesito bendecir a mis hijos, porque soy tan vil, porque soy tan pecador, porque soy tan indigno, que necesito de Cristo para ser levantado, transformado, para tener el poder de vencer, para ser salvo lo necesito a Él. Entonces no le crea la voz de Satanás, no le crea. Yo soy hijo de Dios, sí, yo soy hijo de Dios, me equivoco, sí, pero soy hijo de Dios. Por eso he recibido autoridad para bendecir a mis hijos, gústele o no le guste a usted, al diablo, ¿cierto? Gústele o no le guste, tengo la autoridad para bendecir a mis hijos. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, Romanos 8:32, ya lo dijimos, ¿cierto? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es importante que nosotros nos aseguremos que las bendiciones que vamos a proclamar sobre nuestros hijos van de acuerdo a los planes de Dios y a la palabra de Dios. Por eso nos gustó mucho este libro, porque mi bendición no es una bendición egoísta, ¿cierto? ¿Se acuerda de la mamá de Juan y... ¿Cuál era el hermano de Juan? Bueno, de dos de los discípulos del Señor, y de Jacobo, creo, Juan y Jacobo, sí, y los hijos de Zebedeo. Y dice la palabra de Dios que la mamá quería que sus hijos se sentaran cuando Dios estuviera en su gloria, porque ella creía que Jesús iba a estar un día reinando. Entonces le dijo que la mamá, ella quería que sus hijos, uno estuviera a su diestra y otra a la izquierda, cuando él estuviera reinando. Ese era un deseo egoísta, ¿cierto? Mis hijos, que sobresalgan, wow, ¿cierto? ¿Cuántos quieren que nuestros hijos sean bendecidos? Sí, pero nuestras bendiciones no pueden ser egoístas. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. ¿Para quién? Para mis hijos. Porque lo que Dios quiera para tus hijos va a ser mejor que lo que tú deseas para ellos. Va a ser mucho mejor. Su palabra dice es que mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos no son tus caminos, dice el Señor, sino que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son más altos que tus caminos.
¿cierto? Y el Señor dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, para darte un fin, el fin que tú esperas y que tú anhelas. Amén. Así que todo lo que usted pueda desear y sueñe, Dios tiene algo mejor para usted y para sus hijos. Amén. Entonces dice acá que debemos hacerlo conforme a la palabra, porque la palabra de Dios es perfecta, porque es lo mejor. Entonces en este librito usted encuentra la bendición y abajo las escrituras sobre las cuales está la bendición. O usted mismo puede hacer las bendiciones, prepararlas para cuando vaya a bendecir a sus hijos. Hoy Dios me habló en el libro de Gálatas. Hoy Dios habló sobre el temor del Señor. Ay, Señor, voy a bendecir a mi hijo en esta palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús con un corazón que tema reverencialmente al Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús con un corazón que no se deja intimidar por el hombre, que no teme a lo que le pueda hacer el hombre, sino que teme a la palabra de Dios. Te bendigo. Entonces estoy bendiciéndolo con base en la palabra de Dios. Ese es un ejercicio que debiéramos hacer nosotros como padres diariamente, porque Dios les dio autoridad y ahora nos da su palabra. Aquí está la herramienta. ¿Qué debo decir? Aquí está. ¿Qué debo decirles? ¿Qué debo proclamar sobre ellos? Aquí está, mis hermanos. Entonces, recuerde que la meta más importante para nuestros hijos y nietos es que traigan la gloria a Dios en todo lo que hagan. Yo anhelo que mi hijita estudie, crezca. Ella es muy pila. Todos queremos que nuestros hijos sean profesionales, que viajen si se va a algún país. A mí eso me parece bonito. Pero que en todo lo que ella haga, ¿cierto? No por esto se sienta ella comprometida, porque será una decisión de ella y el Señor. Pero que todo lo que ella haga pueda exaltar al Señor, ¿cierto? Así debe ser el anhelo de nosotros. No depende de nosotros, no. Pero nosotros sí los bendecimos. Y un día esa palabra será viva en el corazón de nuestros hijos. Si eres padre, si eres abuelo, si eres miembro de la familia de Dios, por la fe en la sangre de Jesucristo, tienes autoridad sobre tu hogar. Tienes autoridad y poder para hablar bendiciones en la vida de tus hijos y de tus nietos. Tus palabras de bendición serán habladas y activadas por el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y por último, ¿cómo los bendecimos? Miremos Marcos 10:16. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es esa bendición? Marcos 10:16. Ya vimos que es con la palabra, ¿cierto? Los bendecimos por medio de la palabra de Dios. Marcos 10:16. Dice, ¿lo tenemos todos? Marcos 10:16. Y tomándolos en los brazos. ¿Quién los tomaba en los brazos? Jesús. Jesús mismo. Esto de la bendición no es invento de los pastores. Y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Quién los bendecía? Jesús. ¿Se acuerda que los niños querían ir allá? Mire el versículo 13, dice que las mamitas muy inteligentes y sabias y los papitos muy inteligentes y sabios fueron y le llevaron a los niños a Jesús. ¿Sí? Mire, dice, y le presentaban niños para que los ¿qué? Para que los tocase. ¿Qué querían los papitos y las mamitas? Que Jesús los tocase. Para que los tocase. Dice la palabra de Dios. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús, ¿qué pasó? ¿Se enojó? A Jesús le enoja que nosotros no bendigamos a nuestros hijos, que no los dejemos acercar a su presencia. Se indignó, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Qué dice el Señor? No se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Nosotros, ¿cómo bendecimos a nuestros hijos? Colocando nuestras manos sobre ellos con gentileza y con ternura y con amor. Esa es la manera como debemos poner nuestras manos sobre nuestros hijos para bendecirlos y declarar esa palabra de bendición sobre ellos. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos da el mejor ejemplo de cómo bendecir a nuestros hijos. Impongan sobre ellos sus manos y permitamos que esas bendiciones que ustedes van a hablar a sus hijos por la fe fluyan de sus labios y de su corazón. Pero para esto hay algo muy importante, y es que usted tiene que conocer a Dios y tiene que conocer las Escrituras. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué bendición y cómo debo proclamar? A veces nuestras bendiciones se acaban en Señor, guárdalos y bendícelos, que no les pase nada, que no les haga nadie daño, en el nombre de Jesús, amén. Y se acabó la bendición. Cuando hay cientos de promesas que nosotros como padres y autoridad podemos activar sobre la vida de nuestros hijos. Vuelvo y le digo, no importa si tiene 10, si tiene 30, si tiene 20, si tiene 50. Dígale, mamá, es que estoy ocupada, mamá. Yo sigo siendo su mamá y yo sigo siendo su papá, así que viene acá porque lo voy a bendecir. ¿Sí? ¿Sí? No tiene que ser todos los días, y puede ser una vez a la semana cuando usted se encuentre con sus hijos. No pierda la oportunidad de bendecirlos. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y yo quiero en esta hora bendecir a la iglesia con fe. Amén. Amén. Con esa fe para ir a hacer esto. Este material lo tenemos en PDF y lo que vamos a hacer es compartirlo al grupo de Cielos Abiertos, ¿sí? Para quienes deseen, toda esta semana junto con intercesión, junto con escuela bíblica, junto con Ujieres, vamos a bendecir a los niños de la iglesia con este material. El miércoles acá vamos a bendecir a los niños de la iglesia. Todas estas 2 semanas. Y el domingo también vamos a tomar esta palabra acerca de la bendición. Entonces, toda esta semana vamos a estar conectados para bendecir a todos los niños de la iglesia, a los niños de nuestras familias. Pero si usted quiere y dice, yo todavía no sé cómo bendecir, yo necesito el material, ahí está en PDF, ¿sí? Entonces, usted lo puede imprimir y por cada día hay una bendición. Entonces, una bendición para una dirección bien definida, una bendición para autoridad, para seguridad, para abundancia, para los ángeles de Dios, para que Dios bendiga sus habilidades, etc. En muchas áreas. Entonces, lo vamos a enviar para que usted lo tenga. Amén. Entonces, levante usted sus manos y el Señor va a bendecir nuestras vidas. Padre, gracias porque tú estás aquí, por tu presencia y por tu poder. Había una vez un centurión con una necesidad, porque había uno de sus siervos tan enfermo, y este centurión le dijo al Señor, solamente di la palabra y serás sano. Este centurión tenía la fe y la certeza que con una palabra de Jesús, esta persona sería sana y fue sana. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Dice tu palabra que tu palabra sustenta todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a esta congregación con un regalo especial de fe. Esa fe que salva, esa fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el nombre de Jesús bendigo a esta iglesia con la fe para creer que con Dios todas las cosas son posibles. Para que sean llevados cada uno con sus familias a un lugar más alto de honor y privilegio en las cosas de Dios. Oro y les bendigo en el nombre de Jesús con esa fe que los
capacite a tener la completa seguridad de que Dios puede cumplir lo que ha prometido. Que serás aceptado y serás aprobado por tu fe y serás amigo de Dios como lo fue Abraham, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús esa fe será genuina y serás agradable a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te premiará porque ejercitarás tu fe, porque por ella tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo,